Hola, ¿cómo estás? ¿Estás nuevamente en Dejemos que Fluya? Yo no sé qué les está pareciendo estos capítulos del libro Hablando con el cielo. Y si te lo estás preguntando, sí, te traigo el capítulo 7. Un capítulo es más intenso que el otro. Y como les prometí o les comenté en el comienzo de este libro, yo lo estoy leyendo con ustedes. Entonces hay cosas que a mí también me sorprenden. En fin, si les está gustando este libro, déjenme el me gusta y si les interesa escuchar la lectura de algún otro libro que sea de su interés y me sea posible conseguirlo, déjamelo anotado en comentarios. Con ustedes, capítulo 7, como les dije, el libro es Hablando con el cielo de James Van Praagh. Hasta el momento no me encontré con ninguna otra anotación del dueño o la dueña anterior. Sin embargo, las poquitas que encontré son interesantes. Capítulo 7, titulado Suicidio. Como individuos vivientes, estamos compuestos por todo lo que hemos experimentado en vidas pasadas. En otras palabras, nuestra vida actual es una recopilación de pensamientos y actos anteriores, positivos o negativos, que traemos con nosotros. Por nuestro karma anterior, por lo tanto, renacemos en determinadas familias y con determinada situación económica y social, según sea necesario para nuestro crecimiento espiritual. Antes de venir a una encarnación terrenal, el alma se prepara en los reinos espirituales para su nueva vida. Es común que el alma vuelva a un campo laboral que cultivó o le interesó en vidas anteriores. Supongamos que un alma proyecta experimentar la vida terrenal en el año 2021 como profesional médico. Pasará un tiempo con sus guías y maestros, perfeccionando las técnicas necesarias y estudiará los avances médicos y tecnológicos disponibles en esa época. Es posible que también sepa de las enfermedades o plagas nuevas que pueden afectar a la humanidad. Aprenderá a difundir conocimientos y amor a todo el mundo a través de su obra potencial sobre la tierra. Cuando un alma cobra conciencia de este conocimiento, se la integra en una nueva personalidad. Es vital que comprenda el valor de su participación en el futuro de la humanidad y el modo en que afectará la vida de muchos otros. Como seres espirituales, aprendemos, crecemos y evolucionamos constantemente. Contemplamos nuestra encarnación futura como una especie de plano de lo que deseamos lograr y aprender durante nuestra estancia en un cuerpo físico. Por lo tanto, recogemos en la tierra oportunidades y experiencias que sean óptimas para el desarrollo espiritual y la conciencia. Nuestro karma está entretejido con el momento de la próxima encarnación y la experiencia que ha de brindarnos. En último término, todos hemos venido a aprender el amor. Puede parecer simple, pero en realidad no es fácil. El amor tiene muchos aspectos. Una de las primeras lecciones que deben aprenderse es el amor del yo. Sin amor y conciencia del yo, no sabremos amar al prójimo. Una vez que hemos dominado ese amor incondicional del yo y del prójimo, estamos iluminados y respetamos la ley natural de causa y efecto, no porque deseemos una mejor situación en la vida, sino porque sabemos que es el único camino. Al comprender esta ley y vivir de acuerdo con ella, llegamos a respetar la condición única de cada uno. Entonces podemos vivir en armonía con nuestros compañeros humanos para el bien de todos. Esta tierra es un lugar donde podemos experimentar elementos y aspectos de la condición humana que no podríamos conocer en ningún otro lugar. Es un lugar de crecimiento y crecer nunca es fácil. Casi todos los que aquí viven se enfrentan constantemente con la preocupación de sobrevivir. Nos vemos bombardeados por dificultades económicas,
laborales, emocionales o de salud. Muchas veces estas preocupaciones se asocian a sentimientos de autodestrucción. No puedo sobrellevar esto, pensamos, o sería mejor morir. Es muy común que una persona sienta impulsos suicidas al menos una vez en la vida. Sin embargo, este sentimiento viene y se va según cambien las situaciones. El tipo de personalidad que, obsesionada con la idea de la autodestrucción, atenta varias veces contra su vida, suele caer en una de las siguientes categorías, y son 4 las categorías. La primera es la personalidad dominante que no puede controlar su situación. La segunda, individuo con una imagen muy negativa de sí mismo. Se considera inútil porque no cree aportar nada a la sociedad. Cree que el planeta estaría mejor sin él. La tercera es el enfermo terminal que no quiere soportar el dolor y el sufrimiento de morir. Y el cuarto son los enfermos mentales o personas afectadas por un desequilibrio bioquímico. Es comprensible que, dados ciertos sentimientos, circunstancias y convicciones, alguien encuentre una perfecta justificación para acabar con su propia vida. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, no es correcto, no lo es. Cada uno tiene un destino para el cual ha nacido. Su destino kármico puede durar solo un mes, 35 años u 80. Antes de retornar a esta tierra, nos colmamos con un fuerte deseo de renacimiento y experiencia física. De ese modo, ingresamos en este mundo con un mecanismo de sincronización incorporado en nuestra red psíquica. Cuando se abrevia la vida, nuestro cuerpo físico deja de existir, pero debemos entender que aún están activos los lazos magnéticos que nos atan a la Tierra. Esos lazos solo se cortan cuando hemos completado nuestra prefijada estancia en el plano físico, pues, como está escrito, cada estación tiene su tiempo. Cuando una persona se mata, una de las primeras cosas que descubre es que no ha muerto. Tiene una abrumadora sensación de gran peso, pues los lazos terrenales siguen formando parte de su naturaleza. En cierto sentido, podemos decir que el alma no se ha liberado por completo. La personalidad mortal muere, pero el alma inmortal no. El alma permanece atascada entre el mundo físico y el espiritual, viva, pero imposibilitada de comunicarse con sus seres queridos o con cualquier otro. Experimenta culpa, dolor y angustia por la vida que ha abreviado. Se entera entonces de que tenía un destino y de lo significativa que habría podido ser su vida si hubiera seguido existiendo. En el estado espiritual descubre por qué debía pasar por las mismas experiencias que lo llevaron al suicidio. También percibe el dolor y la ira de aquellos a quienes abandonó. La circunstancia más desdichada es que se encuentra en un limbo. No puede ir a los mundos celestiales ni regresar al mundo físico. Está varado en una tierra de nadie, con el recuerdo constante de su horrendo acto. Ve su muerte una y otra vez reproducida como una mala película. Está atrapado y no tiene maneras de salir del teatro. Si bien algunos tienen conciencia de lo que han hecho, muchos suicidas pueden ignorar que han fallecido. En general, estas almas reviven automáticamente su muerte una y otra vez. El acto suicida se convierte en un círculo interminable que puede ser bastante horrible. Con el correr del tiempo llegan a comprender que en verdad han muerto para el plano físico. Detrás de cada acto existe una fuerza poderosa, el motivo. Este motivo es el factor determinante no solo del suicidio, sino de cada uno de los actos de nuestra vida. A través del motivo llega la acción.
Creamos acciones basándonos en los motivos. Como he dicho muchas veces, existe una ley natural de causa y efecto. En otras palabras, la acción es resultado directo del motivo. En el caso de los enfermos terminales o de los ancianos, algunos se suicidan por ahorrar a la familia tiempo, dinero y sufrimiento. Estas personas no tienen conciencia del flanco espiritual de sus actos. Puede que antes de entrar en el plano físico, los miembros de la familia hayan establecido ciertas condiciones y situaciones a fin de resolver su karma grupal. O tal vez debían experimentar el servicio a quien está enfermo. Más aún, algunos aducen que es preferible el suicidio asistido, pues abrevia el sufrimiento y brinda cierta dignidad a la muerte. Pero, ¿quién puede atribuirse el papel de Dios? ¿Cómo sabemos que el alma no decidió vivir la experiencia de una enfermedad fatal a fin de resolver su karma? Si abreviamos el tiempo natural de una persona sobre la Tierra, jamás sabremos si habría podido aprender algo valioso o si esa experiencia no era necesaria para alcanzar otra meseta espiritual. En todo caso, cuando se produce un suicidio, el alma tendrá que volver a pasar por la experiencia de aprendizaje, se verá obligada a retornar en otra vida con la misma enfermedad u otra parecida. La dolencia puede no ser tan grave como en la existencia anterior, pues parte de ella ya ha sido vivida. Por lo común, el alma debe agotar una enfermedad para que no vuelva a afectarla nunca más. Hay dos excepciones en las que el suicidio no es error. El primero si es cometido por un individuo mentalmente enfermo o con un desequilibrio bioquímico. En esas situaciones la persona no tiene plena conciencia de su decisión. Al fallecer se encuentra en una especie de hospital donde se lo ayuda a curar su alteración mental y la naturaleza de su alma recupera el estado debido. Y el segundo caso, o la segunda excepción, es la del alma que regresa al mundo físico antes de lo que le corresponde, por lo que no está lo bastante madura para asimilar las lecciones como debería. Aun cuando el alma cree tener determinada fortaleza, al llegar a la tierra no se siente a gusto. Los que padecen esa deficiencia suelen decir a menudo, antes de su muerte, frases como no me adapto, no creo que sea el momento adecuado para mí. Como la naturaleza del alma implica crecer y aprender, siempre traemos a la vida situaciones específicas que debemos superar o equilibrar. Si pudiéramos entender que durante la estancia en la Tierra es normal experimentar sufrimientos físicos, mentales o emocionales, y también que el suicidio no acaba con nada de esto, creo que habría menos suicidas. Debemos educarnos y educar especialmente a nuestros jóvenes, explicándoles los males del suicidio y acentuando la responsabilidad de vivir plenamente la existencia. ¿Cómo podemos, los vivos, ayudar a los difuntos? Muchas personas me han preguntado qué se debe hacer con el cadáver de quien se ha suicidado. El cuerpo es solo un envase. Al abandonar ese envase, el espíritu no siente ningún apego por él. Es como una prenda de vestir ya muy gastada. En caso de suicidio o de un accidente trágico, es importante cremar el cadáver. Bueno, esto es lo que dice el autor del libro. Si el espíritu permanece en un estado más o menos terrenal, la cremación destruye prontamente el cuerpo, con lo cual el espíritu ya no se sentirá físicamente ligado a él. Será más fácil para el alma cobrar conciencia de su nueva situación. Debemos comprender que este problema no tiene una solución simple, pues cada caso está rodeado de circunstancias diferentes, pero es posible ayudar a quienes han cometido esa terrible equivocación. Es importante entender que la única manera de comunicarnos con esas víctimas es con el pensamiento. Primero, podemos enviar pensamientos al suicida indicándole que no deben malgastar sus energías en tratar de regresar al mundo. Y en este caso hablamos de el mundo físico. Debe comprender que ha abandonado el cuerpo físico. A continuación podemos enviarle pensamientos de amor, paz y perdón.
De este modo reconfortaremos al alma atormentada, que cobrará mayor conciencia de su situación. Como hemos dicho antes, existen muchos motivos distintos tras un acto de autodestrucción, pero el resultado es el mismo para todos. Hasta el día de hoy no se ha presentado ningún espíritu a decirme que está conforme con su decisión ni que volvería a cometer el mismo acto. Por el contrario, todos los suicidas comparten una sensación de arrepentimiento por el crimen cometido contra su alma. Puedo asegurar que todos los que han vuelto lo hacen para advertir a otros que no repitan su error. El suicidio demoró su progreso espiritual y les resultó muy difícil perdonarse. He escogido las siguientes sesiones como ejemplos de circunstancias y motivos por los que se puede producir el suicidio y la reacción del espíritu cuando por fin puede hablar con sus seres queridos. Muchas veces me ha sido imposible establecer contacto con un suicida simplemente porque no tenía conciencia o se encontraba en un estado de limbo. El caso siguiente demuestra claramente la perturbación de un espíritu que después de aniquilar su vida solo quería demostrar a sus seres queridos que estaba con ellos y necesitaba su perdón. También revela la confusión de quienes se ven abandonados. Al promediar la comunicación, la consultante se derrumbó, suplicando al espíritu que la perdonara, pues se sentía culpable por el suicidio de su amiga. Ocurrió en ocasión de realizar una demostración mensual en la Iglesia Metodista Unida de Hollywood. Mi sala, el sitio habitual de esas demostraciones, resultaba demasiado pequeña para dar cabida a la multitud que iba a asistir. Allí podía alojar a 30 personas aproximadamente, en la iglesia a 200. Esa noche el cielo estaba amenazador, como si en cualquier momento fuera a descargarse una lluvia torrencial que inundaría las calles. Desde el altar observé a la numerosa audiencia. El momento parecía extraño. Observé al gentío y luego miré a mi alrededor. Parecía imposible estar celebrando una sesión espiritista en una iglesia. Riendo para mis adentros pensé, ¡ja! Si me viera el cura de mi familia. Inicié mi meditación. Mientras la recitaba, oía el ruido de las gotas contra el tejado. No era una lluvia común, sino un auténtico aguacero. Se oyó el retumbar de un trueno, seguido de un deslumbrante relámpago que iluminó los vitrales. Era todo un espectáculo. Spielberg no lo habría hecho mejor. Dije a la congregación reunida ante mí, bueno, si hasta ahora no tenían miedo, apuesto a que ahora sí. En las sesiones grupales nunca sé quién se presentará primero. En este caso, como en la mayoría, empecé a percibir los pensamientos de un ser espiritual. Aquí hay una mujer, me repite el nombre de Susan. Inmediatamente oí gritar a una mujer en el segundo banco de la izquierda. La miré y le pregunté, ¿comprende usted eso? No estoy segura, respondió ella, pero conozco a alguien de ese nombre. Continué. Me dice que usted conoce a su madre. Justamente ayer estuve hablando con ella, discutimos. La mujer dejó escapar otro chillido como si perdiera el control. Todo el mundo la miraba. Era evidente que padecía un sufrimiento horrible. Aguardé algunos segundos. Esta mujer quiere venir a usted. Es extraño, pero no parece ser de la familia. Sin embargo, tiene una relación muy íntima con usted y dice que la ama. La mujer inclinó la cabeza. Continué. Me da el nombre de Katy. ¿Comprende usted eso? La mujer se enjugó las lágrimas. Sus palabras se escurrieron sin que levantara la vista. Así se llama ella. Dice que usted acaba de cambiar de empleo y quiere hacerle saber que ella la ayudó a conseguir el nuevo. También me muestra dos gatitos, uno a rayas grises, el otro blanco con manchas negras. Se refiere a ellos llamándolos los chicos. Es cierto, son mis gatos.
¿Ella los ve en la casa? Preguntó la mujer. Sí, quiere hacerle saber que así es. Habla de la campana con que juegan en la cocina. Creo que está atada al pomo de una puerta. La mujer asintió. Me está mostrando una casa, pero es una casa diferente. Es de madera clara. Parece una casa de montaña. Tiene una barandilla de madera en torno del porche exterior. ¿La conoce usted? Sí, era una casa nuestra. Dice que planeaban reconstruir algo o hacer una ampliación. Es curioso, pero insiste en decir que los contratistas eran idiotas. La mujer alzó la voz. Sí, estábamos reconstruyendo un muro exterior cerca del porche y no hallábamos a un buen contratista. Todos arruinaban el trabajo. Me muestra un cuadro. Tiene un marco en forma de corazón. ¿Sabe usted a qué se refiere? Sí, es la única foto que tengo de Katy. Por favor, dígale que lo siento. Ella sabe que usted lo siente, pero dice que no fue culpa suya. ¿Entiende usted? Pero fue culpa mía. Ha muerto por culpa mía. Presté atención y de pronto sentí un revólver en la boca. Siento un revólver en la boca. El caño está muy frío, lo siento. Pero creo que ella se mató por un disparo en la boca, ¿correcto? La mujer ahogó una exclamación. Sí, dice que estaba muy confundida y que se encerró en el dormitorio un par de horas. Sí, peleamos, es cierto. Por favor, dígale que lo siento y que la quiero mucho. Sí, ella lo sabe, afirmé. Su amiga me dice que fue ella quien decidió matarse. En ese momento quería que usted se sintiera culpable. Ahora sabe que no actuó bien y le pide perdón por el dolor que le ha causado. Quiere hacerle saber que no tenía valor para cortar la relación entre ustedes y que no soportaba imaginarla con otra persona. ¿Eso tiene sentido? Sí, comprendo, pero jamás podré perdonarme. Es preciso. Usted no apretó el gatillo, trató de hablar con Katy, pero ella no quiso escuchar. Usted no es Dios. Comprenda. Su amiga no halló dentro de sí el amor necesario para entender que era especial. Ha vuelto para decirle que usted no tuvo la culpa. La mujer parecía escuchar lo que yo decía. La sesión se prolongó un par de minutos. Luego recibí un mensaje para otro miembro de la congregación. Durante la pausa, la mujer se acercó para abrazarme diciendo, nunca había creído en estas cosas, pero sé que fue Katy quien se presentó. El mensaje de Katy la había ayudado muchísimo, dijo. Dio demasiadas pruebas de que se trataba de ella. Añadió que trataría de perdonarse a sí misma y que rezaría por su amiga pidiendo su ayuda. Más adelante supe que esta mujer mantenía relaciones amorosas con otra mujer. Cuando le dijo a Katy que no deseaba prolongar su relación con ella, pues era hora de continuar su camino, discutieron un buen rato. La amiga entró en el dormitorio, tomó el revólver y lo cargó. Luego se encerró en el baño y se disparó en la boca. Un último detalle. Katy había mencionado a su amiga que aún la acosaba el recuerdo de su muerte, pero que estaba recibiendo ayuda de personas en estado espiritual. Es realmente una pena que un hombre joven, con todas las razones posibles para vivir, decida quitarse la vida. La familia se siente inmediatamente culpable y cree que habría sido posible impedirlo. El espíritu del hombre, avergonzado, tiene dificultades para perdonarse y volver a sentir amor por sí mismo. Tal es el caso siguiente. Un joven regresó para hablar con su madre sobre el amor que solo comprendió cuando ya era demasiado tarde. Aunque había allí mucho sufrimiento y dolor, también capté optimismo. Fue una sensación muy conmovedora. Nunca estuve tan cerca de experimentar el verdadero significado del amor incondicional. Cuando el amor es tan fuerte, no hay críticas. Al abrir la puerta,
Me encontré con una mujer de contextura mediana, bella sonrisa y piel suave. Parecía tener unos 58 años. Irradiaba paz y seguridad. Se expresaba muy bien y era práctica en su visión de sí misma y de la vida en general. Al comenzar, afirmó que nunca había estado en una sesión espiritista y que no creía mucho en esas cosas, pero su psicoterapeuta opinaba que eso podía ayudar a resolver temas pendientes del pasado. Dijo que para vivir el presente era materia dispuesta para cualquier cosa. Además, continuó, me gusta estudiar todas las opciones. Esas palabras me hicieron sentir una afinidad inmediata con la mujer. Tenía una personalidad encantadora y un refrescante sentido del humor. Naturalmente, yo no contaba con ninguna información sobre ella o la persona con quien deseaba establecer contacto. ¿Se siente cómoda?, pregunté. Estupendamente, respondió la mujer. Entonces, inicié la comunicación. Hay un hombre detrás de usted. Me encarga desearle un feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Mi cumpleaños fue hace 2 días. Este hombre tiene una relación muy estrecha con usted. Menciona algo del África, un viaje al África. ¿Encuentra usted sentido a eso? Sí, mi esposo y yo pasamos bastante tiempo allí y esperamos volver pronto. ¿Qué le parece? ¿Tienen ustedes 2 hijos, varón y mujer? No, 2 varones. Este hombre me dice algo sobre un hijo varón. No sé si él es su hijo, señora, o si se refiere a uno de ellos. No sé. Espere. Ah, ya veo. Su hijo menor falleció, ¿verdad? Sí. Está aquí. Es quien se encuentra detrás de usted. Está perplejo porque no puede creer que estemos haciendo esto, que lo esté haciendo usted. Eso tiene muchísimo sentido. ¿Sabe algo sobre una colección de antiguos artefactos tribales? Sí, mi esposo comercia con antigüedades. Tenemos la casa llena de ese tipo de cosas. Dios mío, esto es asombroso. Se me da el nombre de Andrew o Andy. Así se llama él. Le decíamos Andy. Lleva el nombre de su padre. Me muestra una hermosa casa. En las paredes hay bellas pinturas al óleo. Parecen provenir del mundo entero. Se parece mucho a un museo. Correcto. Caramba, usted es asombroso. Colecciono obras de arte, sobre todo óleos, y tengo una colección bastante amplia, Dios mío. Comprendí que la mujer estaba tratando de imaginar cómo recibía yo esa información. También me muestra algunos objetos exóticos, mantas o chales, que usted tiene también por toda la casa. De hecho, me muestra que cuelgan de las paredes. Ella afirmó con la cabeza. ¿Qué es esto de vivir en la parte trasera? Andy habla de vivir en la parte trasera. Tenemos una casa para huéspedes. Andy la usaba como taller de arte. Pasaba casi todo su tiempo allí. Concordé. Por eso me muestra esos colores tan bellos. Sí, en realidad lo que veo es una paleta de pintor. La reunión continuó por media hora más, por lo menos, proporcionando algunas increíbles evidencias de la vida después de la muerte. Andy me describió con cierto detalle dónde estaba y qué experimentaba. Me dice que, cuando llegó, se encontró en una especie de hospital. Dice que lo ayudaron con su estado mental. También dice que ahora vive en una colonia de artistas donde cada uno ejercita su propia expresión artística. Dice que con esas personas puede entenderse. Está aprendiendo mucho acerca de todo. Luego procedió a hablar de la relación que tenía con su madre y de cómo había muerto. Su hijo era una persona muy sensible, señora. Creo que era muy desdichado. En realidad, no era desdicha, sino depresión. Siento que no podía dominar sus emociones. ¿Tomaba algún tipo de droga? Sí, una medicación recetada por el médico, pues era maníaco depresivo. También consumía muchas drogas ilegales. Sí, sé que consumía algún tipo de drogas, pero él está convencido de que padecía un desequilibrio bioquímico. Fue eso lo que lo condujo a la muerte. Me dice que a menudo le decía a usted que la odiaba. Sí, es cierto.
No era verdad, por supuesto, y usted lo sabe. Su hijo estaba enfermo. Sí, lo sé. Quiere hacerle saber que hablaba por las drogas y por su propia frustración. Solo vio las cosas como usted las veía después de fallecer. Según dice, usted trató de ayudarlo años enteros sin rendirse jamás. Dice que usted nunca le alzó la voz cuando hacía algo malo. La mujer se removió en la silla incómoda. No sé, pero lo amaba así. Sabía que él tenía un problema. ¿Qué otra cosa puede hacer una madre? Lo amaba pese a todo y le prestaba apoyo. Aún en los malos momentos, añadí precipitadamente, por lo que dice él la trataba muy mal y usted lo aceptaba. Yo sabía lo que estaba pasando, al menos hacía lo posible por comprender, hacía lo posible para que Andy no corriera peligro. Quería que fuera feliz, pero fue siempre un solitario. Lo amaba, siempre lo amaré. El padre y yo hacíamos lo posible, aunque creo que el padre perdió la paciencia. Pero, cosa rara, yo comprendía a Andy. A veces me parecía ver hasta el fondo de su alma. Sabía lo angustiado que estaba. Era una gran pena que él sufriera tanto. Él lamenta las que le hizo pasar. No hace falta. Lo amo. La comunicación cambió de rumbo. Con una gran carga emocional, Andy describió su propia muerte. Su hijo está en la parte trasera de la casa. Se siente muy alterado. Tiene idea de terminar con todo. Siente que no puede continuar. Contempla sin cesar sus pinturas, preguntándose qué será de ellas cuando muera. Al fin, eso ya no le importa. Se siente muy deprimido. Hay mucho odio contra sí mismo. Se siente inestable. ¿Usted estaba ausente cuando él murió? Sí, mi esposo y yo. En realidad esa misma tarde volvimos de nuestro viaje. Lo encontró el padre. Su hijo me muestra una parcela detrás de la casa. Parece un largo patio trasero. Correcto. Esto es increíble, no sé qué decir, pero eso es absolutamente correcto. Interrumpí la comunicación para preguntarle si se sentía bien y si quería continuar. Respondió en forma afirmativa y me rogó que prosiguiera. Su hijo me muestra un árbol grande, parece un roble, muy grande y grueso. Trepa. Inmediatamente sentí que se me cerraba la garganta y no pude respirar. Al momento experimenté la circunstancia de la muerte, pues Andrew me transmitía con exactitud lo que le había sucedido. Volví a interrumpir la comunicación para pedirle a Andrew que me mostrara su muerte de manera visual, a fin de no obligarme a experimentarla. También pedí a mis guías que vigilaran esa comunicación, pues el espíritu no podía controlarla. Después de varios minutos seguí transmitiendo. Andrew me imprimió visualmente la escena de su muerte. Su hijo se ahorcó en un roble del patio trasero, trepó por una escalerilla hasta una rama. ¿Eso le suena correcto? La madre rompió en sollozos. Después de sacar un pañuelo de papel para enjuagarse los ojos, reconoció que la información era exacta. Me siento muy mal, continué. Esto es asombroso. Rara vez he sentido o visto algo de este modo. Su hijo abandonó el cuerpo por la cabeza. Andy se muestra flotando por encima de su cuerpo. No puede creer que haya muerto, pues se siente lleno de vida. Cree haber fallado en algo y está haciendo lo posible por reingresar a su cuerpo a través de la cabeza. Como no puede, se siente muy frustrado. Se echa a llorar. La experiencia me abrumaba. Seguí describiendo para la madre la asombrosa visión. Después de algunos segundos, recomencé. Dice Andy que esperó sin saber qué hacer. Vio que su padre lo descubría y se alteró mucho. De inmediato comprendió que había cometido un error. Se sentía muy mal por usted y por el padre. Observó el momento en que el padre habla con usted y la vio quebrarse, señora. La oyó pensar que usted siempre había temido que sucediera eso. También percibió sus sentimientos de amor. Se sentía muy mal por haberle causado este dolor.
Dígale que comprendo, por favor. Dice, gracias, mamá. Perdóname. Te quiero mucho. Y también a papá. Aquí me están ayudando, mamá. Hay gente muy buena que me ha hecho volver a ser como antes. Fue demasiado difícil, mamá. Expliqué a la mujer que el espíritu tiene libre albedrío y puede volver a una encarnación en mal momento. Cuando ocurre eso, generalmente el individuo vive con la horrible sensación de no poder adaptarse. Le aclaré que su hijo no se adaptaba porque era mal momento para que su alma experimentara la vida en la tierra. No había madurado lo suficiente para soportar lo que tenía ante sí. Muy a menudo la experiencia es tan abrumadora que el alma busca escapar. Por eso el individuo se suicida. La mujer comprendía perfectamente. Me informó que Andy nunca se había adaptado. Aun cuando pequeño, dijo, parecía muy distinto de su hermano mayor y de casi todos los niños de su edad. En cierto sentido, esa comunicación confirmaba el concepto del regreso a la tierra antes de tiempo. La madre quedó muy complacida por haber hecho contacto con su hijo. Según dijo, esperaba que algún día se produjera un milagro, y ese milagro acababa de suceder. Dijo a Andy que pasaría el resto de su vida pensando en él para que pudiera experimentar a través de ella algo de lo terrenal. Al despedirme de esa mujer, me sentí bendecido por haber estado en presencia de un alma antigua y sabia. Ella sabía ver el amor en todos y en todas las experiencias. Una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar una familia es que uno de sus miembros se quite la vida. No solo se crea un vacío imposible de llenar, sino que todos se sienten acosados por una interminable embestida de preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Pude haberlo impedido? ¿Estará arrepentido? ¿Qué le sucederá ahora? En un año cualquiera son millares los que sufren la desoladora experiencia de que un familiar se suicide. Aunque soy solo un individuo y el número de personas que atiendo es limitado, recibo mucha satisfacción cuando me es posible responder a sus preguntas gracias a sus seres queridos que están en el plano espiritual. En la comunicación siguiente pude también proporcionar un esclarecimiento muy necesario en cuanto a las motivaciones del espíritu y por qué se había comportado de determinada manera durante su vida en la Tierra. La información era valiosa para la consultante por dos razones. No solo resolvía sus sentimientos con respecto al suicidio, sino que también le aclaraba dudas sobre su propia relación con los padres, tras haberse pasado la vida tratando de comprenderla. Se produjo una curación. Desde entonces su vida no ha vuelto a ser la misma. Al abrir la puerta me encontré con una mujer muy atractiva llamada Nancy. Era encantadora, pero se la veía algo aprensiva y nerviosa. De inmediato me senté con ella en la sala para explicarle qué revelaría la velada. Ella me comentó que se sentía algo incómoda y espeluznada ante la idea de establecer contacto con el mundo espiritual. Le aseguré que no había nada que temer, pues yo trabajaba con la luz de amor de Cristo. Si durante la sesión se sentía molesta por algún motivo, la interrumpiríamos. Nancy preguntó qué significaba eso de luz de amor de Cristo. Le expliqué que es un amor puro, sin críticas, del mayor calibre, corporizado por el Maestro que conocemos por el nombre de Jesús. Es el mismo amor en el que se basan casi todas las religiones cristianas. Siempre invoco a esa luz de amor o luz de protección cuando realizo mi trabajo. Ella me dijo que me tenía confianza. Subimos lentamente la escalera hasta la sala de sesiones. Después de rezar mi oración de apertura, comencé. Nancy, un guía egipcio que trabaja conmigo me informa que aquí está su familia. Me dice que son las personas con quienes usted desea hablar. Ella me mira con grandes ojos azules, boquiabierta y sin habla. Detrás de usted veo a una señora.
Lleva un vestido verdoso y es muy bonita, de pelo castaño claro. Podría describir su sonrisa como pequeña, pero dulce. Sé que eso suena extraño. Los ojos son de un azul muy bello. Me encarga decirle que ahora está bien. Nancy continuaba mirándome fijamente. Siento que esta persona es una figura maternal. ¿Le dice algo el nombre de Joan? Sí, era el nombre de mi madre, que falleció, y era exactamente como usted la describió. Creo que es mucho más joven de lo que usted recuerda. Sí, me dice que usted tiene una foto de ella tomada en su boda. Ese es su aspecto en espíritu. Sí, anoche la estuve mirando. Nancy se enjugó algunas lágrimas. Repitió que no podía creerlo. Proseguí con la comunicación. Su mamá quiere hacerle saber que ha visto a Margaret y a Catherine. Margaret es su madre, Catherine su hermana, explicó Nancy. También menciona el nombre de John. ¿Conoce usted a alguien de ese nombre? Oh, Dios mío, John es mi esposo, así se llama. ¿Mamá lo ve? Sí, en efecto, quiere saludarlo y encargarle que cuide bien de usted. Nancy, totalmente sobrecogida, sacudió la cabeza con incredulidad. Su madre me transmite la sensación de que, antes de morir, estaba bastante enferma. Siento que había muchas drogas o píldoras. ¿Eso tiene sentido? Sí, así era. ¿Sabe usted si fue su papá quien la encontró en el suelo del dormitorio? Sí, fue papá. Su madre lo siente mucho. Le pide perdón, dice que no tenía intención de causarle tantas aflicciones. Debo decirle que su madre no estaba mentalmente bien. ¿Padecía depresiones frecuentes? Ajá, no sé qué era, pero mamá estaba siempre enferma. Siendo yo niña la recuerdo así. Su mamá se disculpa por no haber sido buena madre para usted. ¿La internaban a menudo en clínicas psiquiátricas? Sí, casi toda su vida. Sufría de depresión maníaca. Respondí rápidamente. Lo sabía. Se siente descentrada. Se dejó arrastrar por la vida en vez de gobernarla. Trata de hacerle saber que la ama profundamente y que lamenta no haber sabido decírselo en vida. Nancy, creo que su madre no entendía de amor y no sabía bien cómo darlo. Eso suena a gran verdad. Nancy, creo que la muerte de su madre se debió a su estado mental. ¿Se mató? La mujer se echó a llorar. Sí, traté de ayudarla, pero ella no me permitía acercarme. Creo que estaba demasiado deprimida. Lo intenté, James, pero no sabía manejarla. ¿Hay algo que yo habría podido hacer para impedir lo que pasó? No. Su mamá era su propia enemiga. Usted no pudo haberlo impedido. Su madre no le habría prestado atención, no prestaba atención a casi nadie. Nancy meneó la cabeza, sonriendo. Su mamá lamenta no haber podido ser buena madre. No quería hacerle daño. Me encarga decirle que ama a los animales. Sí, mamá adoraba a los animales. Tiene consigo a Skippy o Skipper. ¿Qué es? Nancy dilató los ojos y quedó un poco más boquiabierta. Era el perro que teníamos cuando yo era chica. Mamá lo adoraba. Eran muy buenos amigos. Skipper solía dormir con ella todas las noches. Quiero preguntarle algo, James. ¿Mamá es feliz? Quiero saber si está en un buen lugar y qué le sucederá, a dónde irá. Envié mentalmente la pregunta a Joan, su madre. La respuesta se demoró algunos minutos. A veces, cuando se formula una pregunta a un espíritu, éste tarda un poco en comprenderla y formular su respuesta. Al cabo de un rato dije, su madre me encarga decirle que ha recibido ayuda de otra señora, una especie de consejera. Aunque Joan puso fin a su propia vida, no lo hizo de modo consciente. En realidad estaba mentalmente enajenada. Desde que falleció ha estado trabajando en cambiar su situación mental y aprender a recuperar el amor, a reconocer el amor en sí misma.
Está en un buen lugar, muy parecido a la tierra, pero más bello. Dice que, a pesar de haber muerto, no descansa ni mucho menos. Trata de recobrar el tiempo perdido. A partir de ese momento la sesión tomó otro cariz. Continué transmitiendo a Nancy los mensajes de su madre. Quiere hacerle saber que está bien con su familia, aunque todavía debe trabajar sobre sí misma. Sabe que nadie puede hacerlo por ella. Su madre se sentía muy mal con respecto al esposo. Insiste en que se sentía responsable. No entiendo qué significa esto. Yo sí. Con esas palabras Nancy volvió a llorar. Bueno, permítame continuar. ¿Su padre es una persona blanda? Debo decirle que, en cuanto Joan habla de él, detecto inmediatamente la vibración de un hombre. Está de pie a mi lado. ¿Su papá también falleció? Sí, poco después de mamá. ¿Está bien? Necesito saberlo, por favor. ¿Él me oye? Sí, su papá está bien. Está con su madre. Dice que él solo quería estar con ella y ya lo ha logrado. Habla de lo diferente que es todo allí donde están. Él imaginaba el cielo como un lugar con ángeles y arpas, pero todavía no ha visto nada de eso. Está en el campo. Repite que fue un estúpido. Sí, continúe. Esto es muy extraño. ¿A su padre le gustaban los caballos? Bueno, se crió en una granja. No dudo que tuvieran caballos, pero no estoy segura. Yo... En ese momento la interrumpí porque su padre me decía algo más. No, su padre hablaba de caballos de carrera. Le gustaban los caballos de carrera, apostaba. Es cierto, iba todos los sábados al hipódromo. Esto es increíble. ¿Sigue haciendo lo mismo? Dice que si quiere puede hacerlo porque allá hay cosas de esas, pero que no intercambian dinero. Se hace por deporte, más o menos. Nancy dice su papá que él le falló, lo siente, pero se sentía muy solo, por eso la dejó. Nancy comentó, comprendo, papá, era difícil. No sé qué significa esto. Su padre me muestra un revólver, parece un 45, pero... Perdóneme, pero no distingo un arma de otra. Es una pistola, nada pequeña. Me la muestra, también me muestra una habitación, una especie de estudio. Allí hay estantes con libros hasta el techo. También veo un señuelo para patos. Él los coleccionaba. Su padre me muestra un charco de sangre. Él está reclinado en una silla. Dios mío, ¿se mató de un disparo? Nancy estalló en lágrimas y movió los labios en la palabra sí. Quedé apabullado. Un suicidio ya es mucho. Que se suiciden ambos padres, inconcebible. El corazón se me llenó de pena y compasión por Nancy. Necesité algunos minutos para calmarme, me costaba creerlo. Lo siento, Nancy, no quiero ser gráfico, pero debo transmitirte lo que recibo. Su papá se disparó en la sien izquierda. Dice que usted lo sabe, ¿es verdad? Sí, fui yo quien lo encontró. Durante todo el día estuve tratando de comunicarme con él. Como no me atendía, al salir del trabajo fui a su casa. Cuando entré en el estudio, lo encontré reclinado en la silla con el revólver en el suelo, por debajo del brazo. Lo siento mucho, eso es terrible. Su papá me encarga de decirle que se equivocó. No sabía cómo seguir sin su madre. Dice que no quería ser una carga para usted y para John. Ustedes debían vivir su propia vida. Esto es muy interesante, me lo dijeron antes. Su papá comenta que no debió esperar demasiado porque de cualquier modo le quedaba poca vida. ¿Qué quiere decir? Expliqué a Nancy que cuando alguien se suicida, queda atado a la tierra hasta que llega la hora en que debería haber muerto. La vida de su padre estaba por terminar cuando se mató. El tiempo que le restaba pasar en el plano físico era relativamente corto. También transmití a Nancy que la madre lo estaba esperando. ¿Cómo es posible? Preguntó ella. Su madre, Nancy,
Estaba en un plano levemente superior dentro del mundo espiritual. Quienes ocupan un plano superior pueden regresar a los niveles inferiores para ayudar a otros. Los que están en un plano inferior, en cambio, no pueden ascender sino cuando se lo han ganado. Esta idea desconcertó un poco a la consultante, pero era su primer encuentro con el mundo metafísico. Le aseguré que cuanto más lo estudiara, más sentido encontraría a la idea. Su papá me encarga de decirle que ahora ha vuelto a ser feliz, Nancy. Está con su mamá. Eso me pone muy contenta. Estaba tan preocupada por él. Me alegra que esté bien y que se hayan reencontrado. ¿Es así? Están juntos, sí. Qué curioso. Su papá menciona un lago o una casa junto al lago. Dice que su mamá, Nancy, ha estado observándolo pescar desde un muelle. No sé qué significa eso. Yo sí, cuando era pequeña teníamos una casa de veraneo junto a un lago. Mi padre solía llevarnos a pescar desde el muelle. Él me enseñó a hacerlo. Bueno, su padre quiere hacerle saber que está en el paraíso. Si puede pescar, está en el paraíso. Dicho eso, dimos por terminada la sesión y agradecimos la presencia de los espíritus y de nuestros guías. También añadí una oración especial pidiendo que Nancy pudiera utilizar la información para curar. Sé que mi oración recibió respuesta, pues en el momento de salir se volvió hacia mí con los ojos aún lacrimosos y me dijo: No sé qué decir, James. Esto ha sido un milagro. Me siento tan aliviada, tan en paz. Es la paz que estuve buscando inútilmente por más de 10 años. Muchísimas gracias por ayudarme a hallarla. Esto fue muy especial. Que Dios lo bendiga. Quiero incluir en este capítulo otras dos ideas sobre el final prematuro de la vida. Aunque ni la pena capital ni la intervención médica equivalen al suicidio, estos dos temas también se refieren a la interrupción del destino de un alma. Al decir esto quiero señalar que no solo el suicidio es incorrecto, sino también la condena a muerte. Una de las peores cosas imaginables es que un ser humano quite la vida a otro antes de tiempo. Es un acto devastador y horrendo que resulta totalmente imperdonable. En el caso del asesinato, lo que agrava la situación es la necesidad de aplicar justicia. Existe la increíble idea de que, al liberar a la sociedad de semejante villano, su acto brutal quedará vengado. Eso no es verdad, pero agreguemos a este argumento el hecho de que una ejecución acelerada ahorra dinero a los contribuyentes y la pena capital se torna aceptable. Sí, es incorrecto que alguien quite la vida a otra persona, y esto vale en cualquier circunstancia, incluida la pena de muerte. Te pido que te detengas un momento a analizar la situación, no ya desde un punto de vista emocional, sino desde una postura espiritual. El universo es mucho más grande de lo que podemos concebir. Debemos empezar a contemplar esta situación y todos nuestros actos con los ojos del espíritu. Dios, en su increíble sabiduría, ha dado un ritmo a todo lo vivo. El sol sale y se pone. Los planetas rotan en torno del sol. Las mareas suben y bajan. Y cada alma tiene también un ritmo de amanecer y ocaso. Gracias a este ritmo, hay un momento natural para que el alma abandone este mundo y retorne una vez más al plano del espíritu. Y solo Dios conoce todo el plan. Cuando una persona es violentamente arrancada de su cuerpo físico antes de la hora predeterminada, ello acarrea consecuencias espirituales. Como ocurre con el suicidio, las mareas magnéticas del alma deben permanecer dentro de la atmósfera terrenal hasta que llegue el momento natural de la partida. Cuando el espíritu de una persona es obligado a abandonar el cuerpo mediante la pena capital, la personalidad del criminal permanece tal como era antes de la ejecución. Cuando llega al otro lado, generalmente está asustado y furioso, pues con toda probabilidad no es muy evolucionado e ignora las leyes espirituales. En la mayoría de los casos,
Esas almas vagan interminablemente por el mundo astral inferior con otras almas similares. Como estos espíritus atormentados están cargados de odio y cólera, a menudo buscan vengar su muerte prematura. Para eso recorren la tierra en procura de seres humanos de voluntad débil, sobre quienes puedan ejercer una influencia mental que los lleve a matar o herir a otros. Parece una película, ¿no? Pero es muy cierto. Lo mejor que podemos hacer es rehabilitar y educar a estas personas en nuestro sistema penal, inculcándoles la santidad de la vida. Sé que parece un delirio de opio, pero si destruimos a alguien antes de que llegue su tiempo, le quitamos toda posibilidad de reforma y rehabilitación. Basta un instante para que alguien vea la luz de Dios y se transforme. Ese individuo rehabilitado puede algún día impedir que otra persona destruya una vida. Es preciso mantener siempre abierta la puerta del desarrollo y la iluminación. Mediante la pena capital continuamos propagando la violencia mutua. No estemos tan prontos a operar la llave sin pensar en las consecuencias de nuestros actos. Al entender las ramificaciones espirituales, podemos empezar a corregir nuestras creencias y no apresurarnos a sancionar una condena a muerte. Nuestra sociedad tiene la responsabilidad espiritual y ética de asistir a estas almas atormentadas y sin evolución. No las tratemos como si fueran basuras de ayer. Compréndase, por favor, que no tolero el asesinato. Quiero señalar que si una persona quita la vida a otra, lo hace porque aún no ha desarrollado plenamente la conciencia de su propia divinidad. Si uno tiene plena conciencia de su divinidad, sabrá que matar a otro no es siquiera concebible. ¿Quiénes somos para juzgarnos mutuamente? ¿Conocemos tan bien las leyes de la vida como para asumir el papel de Dios? Te aseguro que no somos tan poderosos. Una vez más, es preciso mantener la mente abierta y aprender a observar las cosas desde una perspectiva espiritual y responsable. Cuando se mantiene vivo alguien con un equipo especial como el respirador, creo que hay un plan divino en operación. Con cada enfermedad o crisis de salud hay crecimiento, una especie de evolución en la que solemos aprender como individuos y como sociedad. Los descubrimientos médicos y la tecnología innovadora forman parte de este crecimiento. Todo descubrimiento surge en el momento debido. Quizás habría otros avances e inventos increíbles si el orgullo humano no se dejara gobernar tanto por el interés político o financiero. Sin embargo, la humanidad ha recibido grandes conocimientos para crear todo lo que ayude a la gente a mejorar su calidad de vida y su productividad. La tecnología médica moderna ha salvado muchas vidas. En esto debemos incluir los potentes medicamentos y vacunas desconocidos hace un siglo. La ciencia debería enorgullecerse de estos logros, sobre todo de la posibilidad de mantener la calidad de vida de una persona. La palabra clave es calidad. Los profesionales de la medicina no están aquí para jugar a ser dioses. Aunque quisieran, no podrían. No voy a tomar posición en cuanto a que sea correcto o no mantener a una persona con vida gracias a estas máquinas, pero debo señalar lo siguiente. Como ya he dicho, hay un momento para el principio y para el fin de una existencia. Creo que, cuando llega la hora de que el espíritu se retire del cuerpo, así lo hará. La ciencia no puede detener el gran reloj universal, pese a lo que crea o por mucho que lo intente. Una vez más, creo que el alma pretende experimentar todas las situaciones posibles. Al estar sujeta a un respirador artificial, el alma puede estar ayudando efectivamente a la ciencia a descubrir otro gran invento para las generaciones futuras, no solo en el sentido médico, sino también en otros aspectos. Debemos analizar la situación desde el punto de vista del alma.
la cual antes de encarnar puede haber acordado que pasaría por esa experiencia. La situación podría inducir a familiares y amigos a aprender lecciones de amor y compasión. No olvidemos que cada alma tiene ciertas lecciones que aprender sobre el amor y la santidad de la vida. Como cualquier juicio moral, cada alma debe tomar por sí misma este tipo de decisión. Una vez más, diré que cada alma es única. Cada una tiene sus propias necesidades espirituales y debe experimentar lo que sea mejor para su crecimiento. No hay respuestas correctas o equivocadas. No nos incumbe a nosotros juzgar las decisiones de otros en estos aspectos, sino considerar la experiencia y la lección desde un punto de vista espiritual.